Vamos a dialogar ahora con el doctor Miguel Schiavo, es médico clínico, se formó en constelaciones con Theo Boltzmann desde el año 1999. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, me va bien. Acá en Capital es un día frío y un poquito de llovizna, esos días que dan más para quedarse en casa que para salir. Bueno, pero hay que trabajar, hay que salir y rendirle cuentas en algún punto a la medicina, ¿no? No se puede quedar en casa. También. Doctor, ¿hace cuántos años que usted es docente del Centro Bert Hellinger aquí en la Argentina? Bueno, yo me formé en el año 99 y terminé la formación en el 2001 y a partir de esa fecha empecé, bueno, siempre me mantuve cerca del centro. Y cuando el centro empezó a necesitar docentes, porque al principio la que daba la formación para todos era TIU, entonces me empecé a formar como docente. Fueron 2 años más de formación como docente, participando de las formaciones que se llevaban adelante y empezando a dar alguna cosa que ya era de la especialidad de cada uno de nosotros, ¿no? En mi caso, el tema de la salud fue una de las cosas que empecé a poder transmitir. ¿Cómo se llevan o cómo se complementan las constelaciones con la medicina? Para mí se complementan fantástico, porque, a la medicina últimamente le falta, esto es mío, totalmente mío, le falta humanidad, sobre todo en los últimos años, en los últimos 20 años, se fue perdiendo eso del médico que iba a tu casa y que te conocía y que conocía a tu padre y a tus abuelos. Entonces, la medicina avanzó muchísimo técnicamente, pero como consecuencia dejó de lado el tema del contacto humano, del mirarte a los ojos, de saber qué te pasa sin que vos hables. Las constelaciones son una herramienta, así como para la medicina la radiografía o la tomografía son una herramienta que ayuda a terminar un diagnóstico, a complementarlo, a aclararlo. La constelación sirve en ese sentido para que aquello simbólico, que no está dicho, que no está mencionado, que se pone, digamos, en juego como un síntoma o como una enfermedad, pueda salir a la luz. Y bueno, a veces la gente quiere verlo, otras veces uno como médico se da cuenta que la gente no quiere verlo. Entonces nos ayuda a todos, ayuda a la gente que lo quiere ver y ayuda al médico a que se dé cuenta que hay personas que no quieren ver. Y eso es bueno para todos. Doctor, usted trabajó en la unidad de cuidados intensivos del sanatorio Güemes. Sí, durante muchos años. ¿Cómo es trabajar? ¿Se trabaja en ese sentido con las personas que están enfermas en cuidados intensivos, justamente con la familia? ¿Se trabaja en todo el entorno? ¿Se trabaja también con las personas que a su vez trabajan dentro del hospital? Bueno, esta fue un poco mi mirada cuando participé. Yo estuve 10 años en el sanatorio trabajando los domingos y al principio, digamos, era entrenamiento. Es como, yo me lo imagino ahora como si fuera un pasillo por donde vas aprendiendo cosas y vas teniendo recursos cada vez más. Entonces sos vos con los recursos que vas aprendiendo, con tus miedos. Después empieza a aparecer la gente, los pacientes, las enfermedades, después empiezan a aparecer los familiares y al final de todo empezamos a aparecer los que trabajamos dentro de lo que se llama un circuito cerrado, médicos, enfermeras, sobre todo las enfermeras que están muchas horas dentro de ese circuito cerrado, y los médicos que a veces por soberbia profesional no admitimos nuestro límite, ¿no? De que, bueno, que en un momento uno tiene que hacer otra cosa. Justamente hay mucha falta de médicos de cuidado intensivo, de especialistas, porque, digamos, se los entrena técnicamente y los médicos y las enfermeras se agotan, se cansan, se queman. Entonces necesitan buscar otro tipo de actividad porque las instituciones no se ocupan de cuidar esto, así como, por ejemplo, a un operario en una mina, que es un trabajo insalubre, se lo hace bajar tantas horas y se le da tanto tiempo de descanso. A un médico, a una enfermera que trabaja en cuidado intensivo, no se lo tiene de la misma manera. Sin embargo, también es un trabajo que produce un desgaste
emocional y físico muy importante, porque te aísla de mucha gente también. Hay un rechazo ante el desconocimiento de las constelaciones y el modo que tienen de trabajar, y por otra parte hay algunos pacientes que cuando usted le comenta esperan que sea algo casi milagroso. Sí, lo segundo es más frecuente, digamos, la gente tiene ese pensamiento, te diría, infantil, de pensar que hay algo que puede salvarme de todo, y en realidad no es así. Hay grupos que están en desacuerdo porque lo desconocen, porque no saben de qué se trata, porque lo minimizan, o como dicen también profesionalmente, lo ningunean, digamos, solo vale lo que ellos hacen. Y me parece que la mirada que nos hace bien a todos es ver qué le hace bien al otro, qué es lo que el otro necesita. Yo te decía, nosotros trabajamos con lo simbólico del otro, con eso que el otro imagina que es la enfermedad, sin imponerle nuestra propia creencia. Es la creencia del otro la que vale. Doctor, lo interrumpo ahí. ¿Cómo se trabaja desde las constelaciones justamente una enfermedad? Porque teniendo en cuenta que se hace una revisión del entorno familiar, todas aquellas cosas que posiblemente nos están molestando actualmente, que creemos que pueden llegar a tener alguna raíz, la empezamos a buscar a través de las constelaciones. Pero con la enfermedad en sí, ¿cómo se trabaja? Mira, hay varias formas de trabajar. Uno puede trabajar con el paciente o cliente en un grupo, puede trabajar en la consulta individual, con objetos que le permitan significar, darle una forma, con dibujos en una hoja de papel que le permita al paciente, digamos, ponerse a sí mismo y a la enfermedad y ver juntos con el médico cómo están paciente y síntoma, o paciente y enfermedad, si están uno al lado del otro, si están cercanos, si están lejanos. Alguien me decía el otro día, poder abrazar la enfermedad. Sí, a veces, en realidad, ese abrazo también simbólicamente significa que uno puede integrarlo a uno. Hay enfermedades, en general, uno ve que la enfermedad viene a ayudar, aunque sea muy molesta. Viene a prestar una ayuda, viene a dar un servicio, y cuando es como si fuera un amigo tuyo que quiere saludarte y vos le das vuelta la cara, y vos lo único que querés es que te lo saquen de encima. Se pone peor. Entonces se trata de esto, se trata de, aunque sea, poder mirarlo una sola vez. Caminar juntos. A veces cuando la enfermedad es mirada, te deja ir en paz. El objetivo no es que se vaya, el objetivo es que yo la pueda mirar, más allá de que se vaya o se quede. El objetivo de crecimiento personal, lo que abre mi propia conciencia, es que yo me pueda dar cuenta de algo en relación a la enfermedad. En este caso, doctor, lo que usted explica es para un trabajo con adultos. Con los chicos es diferente, ¿verdad? Sí, con los chicos uno tiene que trabajar más con los papás. Bien, abordando, digamos, la enfermedad desde el ámbito familiar. Exactamente, porque muchas veces los papás miran solo la enfermedad del chico y se olvidan de mirar al chico. Miran solo lo que al chico le falta, miran solo la limitación que tiene, y no miran lo que el chico es tal y como es. Son muchos los medios donde se está utilizando esta forma de terapia que es la constelación familiar, digo. Yo te corregiría, perdón, no es una forma de terapia, es una herramienta que permite que cada uno de nosotros, en el ámbito donde la pueda desarrollar, amplíe su conciencia, su concepto de las cosas, amplíe sus creencias, se dé cuenta que las cosas no son solamente como yo las pienso, que pueden ser de muchas maneras, y que yo no me quede fijado a una idea de cómo las cosas son. Bien. ¿Me comprendés? Bien, porque sí. Es como que nos amplía a todos la posibilidad. Esta herramienta se puede usar en distintos ámbitos, porque es una filosofía. Básicamente es una forma filosófica de mirar el mundo, y no es algo nuevo tampoco. No, claro, tiene ya muchos años. Y
en sí, en el ámbito de salud, esta filosofía se está aplicando cada vez más, porque sé de otros, a eso apuntaba la pregunta, sé de otros sectores como, por ejemplo, en el ámbito laboral, que se está acudiendo a consteladores para la organización en sí Sí, hay muchos coaches que requieren la información porque en la práctica permite salir de la cabeza, es decir, uno razona un montón de cosas, pero cuando uno ve en la práctica que, por ejemplo, en relación al tema de salud o enfermedad, como me preguntabas antes, uno tiene el síntoma al lado. Hay una publicidad muy interesante que alguien dice que no puede ir a una fiesta porque está con el resfrío y se ve al resfrío atrás de esa persona, representado por otra persona que lo molesta. Es interesante porque el resfrío después sigue con él y el tratamiento que usa, que no vamos a hacer publicidad ahora, le permite concurrir a la fiesta con el resfrío, entonces los dos se divierten. Es esto, es como si uno pudiera realmente simbolizar y poner afuera esto que yo pienso sobre la enfermedad o sobre el síntoma, y cuando lo veo se me aclaran cosas. El tema es que muchas veces vamos sin ver nada, y esto nos golpea o lastima también a otras personas, ¿no? Claro, sí, es más que interesante. Yo pensaba en esta publicidad justamente relacionado a su campo, que es la medicina, pero las constelaciones han de trabajar de la misma manera en todos los ámbitos y en todos los problemas o inquietudes que tengamos como seres humanos y tengamos ganas de resolver. Sí, lo que a veces ocurre es que hay personas que se exceden en las ganas de que los otros resuelvan los problemas que uno ve. Ajá. La ayuda profesional es una ayuda diferente, no es cruzar una abuela que está en la esquina y que no puede cruzar la calle. Se trata de preguntar qué es lo que el otro necesita, y a veces lo que el otro necesita no está bueno que yo se lo dé porque necesita hacer solo lo que el otro necesita. Si yo se lo doy, lo empequeñezco. Entonces es una ayuda donde uno tiene que medir muchas cosas, muchas consecuencias, no es tan sencillo. No es que, bueno, uno se pone tan bueno y empieza a ayudar a todo el mundo, porque eso a veces perjudica. Mucha gente que aprende el método quiere imponérselo a los demás, y lo que uno tiene que aprender es que cada uno en su tiempo va a ver qué es exactamente lo que necesita y qué es lo que le hace bien, aunque a mí no me guste. Que seguramente en su vida personal le habrá servido para algunas cuestiones, insisto, con esto personales, pero también puede dar una ayuda a las personas que tiene a su alrededor desde la medicina. Indudable, mira, es como si uno no come de esta comida, pontifica, va desde otro lugar, y el otro se da cuenta. En realidad cuando uno probó esto, es el otro el que viene a decirte: che, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás de esta manera? ¿Estás mejor? ¿No reaccionás tanto a la ira como antes? No es que no la tenga, sigue estando, pero la reconozco y la puedo manejar un poco de otra manera, al servicio mío, y no estar yo, digamos, dejándome manipular por las emociones solamente. ¿Me comprendés? Sí, sí. La verdad que, doctor, es muy interesante lo que nos cuenta, sobre todo desde este ámbito, ¿no? Desde la medicina, que son, sobre todo en las clínicas y cuidados intensivos en lo particular, hay situaciones que son muy pesadas, no solo para los familiares, sino para las personas, como usted decía, que trabajan en el lugar y que día a día están con esta carga de una enfermedad en algún punto, y que de alguna manera tienen que ayudar a los familiares e incluso al enfermo a poder transitar esta enfermedad y resolver cuestiones que tienen que ver con la misma. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta tarde. Yo te agradezco mucho el llamado. Solamente quería decir una cosa más, que cuando uno se da cuenta, digamos, de estas cosas, como tan claramente lo acabas de decir, la única tarea es permitir que las personas tengan la dignidad de hacer lo que tienen que hacer, lo que cada uno tiene que hacer. Y asentir y decir que sí, que es un poquito más que aceptar. Así que yo también te agradezco mucho, y la molestia que se tomaron del llamado, de la distancia, así que muchísimas gracias,
Un abrazo y que tengamos buen fin de semana. Ojalá, muchísimas gracias, doctor. Chau. El doctor Miguel Schiavo es médico clínico, se formó en constelaciones con Tube Boltzmann desde el año 1999, es docente para el Centro Bert Hellinger en Argentina y es director de la única sede del centro.